pospaso, mm, cómo está discurriendo, ¿no? A un mes de las elecciones, con Lucas Romero, el director de Sinopsis Consultores. ¿Qué tal, Lucas? Buen día. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, José. Buen día, Roberto. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Muy bien. bien, bien, Lucas. Gracias por atendernos. No, por favor. Mira, la primera pregunta que te queríamos hacer es cómo ves el escenario electoral a un mes de las elecciones generales, si crees que cambió mucho el escenario respecto de lo que ocurrió a las PASO, si se mantiene más o menos estos tercios, ¿qué estás viendo? Mira, yo creo que fue un escenario que sufrió un proceso, o si se quiere, sufrió un impacto producto de que el resultado de la PASO fue inesperado. Ujú. Entonces, el hecho de que el resultado haya sido inesperado ciertamente obligó a todos los actores a recalibrar sus estrategias en función de la nueva novedad, ¿no? Porque en la Argentina tenemos este sistema electoral tan particular que genera una suerte de limbo entre una elección que ocurre pero no ocurre, que es la PASO, es decir, esta simulación que presenta la PASO, Ujú. bueno, transparenta el capital electoral que tiene cada uno de los protagonistas, pero no produce ningún efecto, con lo cual es una suerte de vuelta de prueba, por llamarlo en términos automovilísticos, que le permite a los actores recalibrar las estrategias. Y bueno, se me presenta, según el resultado de la PASO, un escenario que yo no tenía previsto. Yo pensé que estaba saliendo en el primer lugar de la grilla de partida. Bueno, ahora estoy saliendo en el segundo o en el tercero, con lo cual mi estrategia cambia. Y esto produjo lo que habitualmente produce en el resultado de la PASO, que es favoreció al que salió ganador de la PASO, que fue Milei, y Ujú. perjudicó a los que perdieron en la PASO, que fueron Bullrich y Massa. ¿En qué sentido digo perjudicó? Perjudicó en el sentido de que frente a sus expectativas ambos candidatos perdieron, salieron derrotados, estuvieron por debajo de sus expectativas. Sí. Ahora si quieren analizamos cuál es la particularidad de cada uno de ellos, pero en todo caso salimos de la PASO con esta situación de dos perdedores, un ganador, y eso se vio reflejado en los estudios posteriores a la PASO, que Ujú. nos muestran un escenario desnivelado, ya no un escenario de tercios en paridad, sino un Milei adelantado, un Milei que había logrado mejorar su posición relativa en relación a la PASO, y a otros dos candidatos que estaban intentando ver si eran los que podían protagonizar una segunda vuelta con Milei. Claro. Hablo en pasado porque nuestro último registro ya tiene un par de semanas atrás, Ujú. eh, quizás fue obtenido después de las 2 o 3 semanas posteriores a la PASO, que fueron semanas eh, de mucho análisis introspectivo de los perdedores, y empezó a registrar este desnivel que les planteo con Milei primero, Massa segundo y Bullrich tercero. Creo que Massa tiene en relación a Bullrich tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es la economía, claramente. Massa es el oficialismo, Massa es el que está sufriendo las consecuencias de una economía que se ha venido descomponiendo, sobre todo después de esa decisión que tomó el gobierno el 14 de agosto por la necesidad de acordar con el fondo de devaluar el tipo de cambio oficial, que produjo un impacto más inflacionario. Quizás la ventaja que tiene Massa es que la escena tal cual la dejó lo muestra Massa frente a dos candidatos que se parecen bastante, Ujú. y que son dos candidatos que transmiten un sentimiento refractario en un radio de votante disponible para Massa bien amplio. No sé si me explico con esto, A pero ver. quiero decir, da la sensación que Massa tiene a su alrededor, en el radio de voto disponible, en el radio de voto alcanzable por Massa, un electorado que es refractario hacia las figuras de Bullrich y Milei. Con lo cual, sin necesidad de generar simpatía, Massa pudiera estar capitalizando ese apoyo más por rechazo al alternativo que por otro motivo, con lo cual es una desventaja a la economía, pero es una ventaja ciertamente cómo quedó configurada la escena para Massa. Para Bullrich, el problema es que Bullrich perdió con quien compite eventualmente para ser la representante de esa fuerte demanda de cambio que hay en el electorado. A Bullrich le hubiera hasta incluso convenido perder con el oficialismo, más que con perder con Milei. Perder con Milei fue
el peor de los escenarios para Bullrich, sobre todo porque Bullrich pensaba que Juntos por el Cambio iba a ganar. Claro. Entonces hoy ha quedado en un lugar incómodo en el medio, frente a dos rivales que ven digamos, en el universo de votantes de Juntos por el Cambio parte de ese voto disponible, ¿no? Massa tratando de capturar algunos votantes más progresistas de Juntos por el Cambio y Milei tratando de capturar algunos votantes más liberales. Bueno, allí está Bullrich sufriendo las consecuencias de una escena que plantea incentivos para que haya una polarización centrífuga. Claro, y Lucas, y ahora Massa, en esa laguna en la que puede pescar ahí, vos lo decías un poquito, entre aquellos votantes que habían votado a Larreta, una porción ahí hay una parte disponible aparentemente para pescar. De hecho, Bullrich no está reteniendo todo el voto de Larreta, ¿no? Sí, este desnivel que planteo de la escena post-paso se genera porque Milei sale impulsado, mejora su captación de votos, y porque Bullrich tiene muchas dificultades, no solo para retener el voto de Larreta, sino para retener el voto propio. Claro. Estamos registrando evidencia de que hay votantes de Bullrich que se han ido a Milei, claro, o que por lo menos están manifestando predisposición de voto a Milei. Y esta es la dificultad en la que quedó Juntos por el Cambio, que tiene que ver con esto de no haber quedado en el medio, pero en un medio fortalecido. Si Juntos por el Cambio hubiera ganado la elección, probablemente para Bullrich la cosa hubiera sido mucho más sencilla, porque eso le ayuda a retener el voto, pero además le permite neutralizar la tendencia centrífuga. ¿Qué es la tendencia centrífuga? Al haber quedado en el medio Bullrich, sus rivales, tanto Milei como Massa, tienen incentivos para buscarse entre ellos, para polarizar entre ellos, y eventualmente transmitir al electorado que acá la pelea es entre Massa y entre Milei, y no otra cosa. Entonces, esto plantea ese riesgo de polarización centrífuga, en donde Bullrich no logra transmitir que ella está en competencia, y sus votantes pueden interpretar que acá es la discusión es entre irse para el lado de Massa o irse para el lado de Milei. De hecho, hoy el escenario más probable que estamos viendo es un escenario de balotaje entre Massa y Milei. Claro. Y esto puede funcionar para esos votantes, quizás como un incentivo para pensar, bueno, si la elección se define entre estos dos, quizás tengo que resolver entre estos dos, ¿no? Este es el riesgo de la polarización centrífuga, sobre todo para un espacio que además empezó a haber algún tipo de tensión respecto de su identidad, ¿no? Porque si algo ha logrado Milei a lo largo de toda su campaña es fracturar la identidad de Juntos por el Cambio, ¿no? El hecho de señalar algunos sectores de Juntos por el Cambio, hacer foco particularmente en Larreta, pero también en los radicales, bueno, ha contribuido no solo a robarle votos liberales a Juntos por el Cambio, sino a transmitir que ahí hay una identidad que solo tenía sentido en la medida en que enfrente hubiera un kirchnerismo con quien confrontar, ¿no? Pero cuando emerge Milei y propone un conflicto distinto, el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo, bueno, esto pone un poco en tensión la identidad de Juntos por el Cambio. Y creo que es esto lo que también está dificultando la tarea de Bullrich de retener el voto del 100% de los votantes del espacio. No pueden empezar a ver los votantes del espacio que acá hay un conflicto ordenador distinto y empezar a sentirse alineados de forma distinta a la que pensaban estar alineados si el conflicto fuera kirchnerismo o antikirchnerismo. Claro. ¿Y cómo ves, Lucas, la campaña de Bullrich ahora incorporando a Melconian, volviendo al discurso del antikirchnerismo? Digo, ¿vos crees que esto de alguna manera la reencausa o le sigue costando entrar otra vez en la puja? Bueno, las primeras semanas fueron peores para Bullrich. Claro, Nosotros estábamos registrando una retención de menos del 50% de los votos de Larreta. Si uno pudiera dibujar una trayectoria, lo que hemos venido viendo es un proceso de recuperación de Bullrich. No nos queda claro cuánto influyó Melconian, porque nuestro estudio es posterior a la difusión de esta novedad de Melconian como ministro de Economía, pero pudiera ser un factor explicativo. Yo igualmente digo que con Melconian quizás aplico aquella famosa leyenda del 2019 en relación a Cristina, ¿no? Sin Melconian no se podía, con Melconian no alcanza. Claro. ¿Por qué digo sin Melconian no se podía? Bueno, porque esta es una elección cuyo principal driver es el económico. La principal preocupación ciudadana es la economía. Con lo cual,
frente a las dificultades que Bullrich tuvo para transmitir con claridad su propuesta económica, bueno, se volvía muy necesario tener una vocería económica, alguien que pueda explicar qué es lo que Bullrich propone en materia económica. Bullrich mostró dificultades muy evidentes para explicar cuáles son las soluciones económicas que su propuesta incluye. Bueno, esto viene a cubrir Melconian, es un economista que tiene, digamos, mucha capacidad para transmitir ideas económicas en un sentido legible, ¿no? En un sentido que la gente las pueda entender. Claro. Esto obviamente favorece. Ahora, ¿por qué digo con Melconian no alcanza? Bueno, porque, digamos, no necesariamente se requiere eso, se requiere también de un candidato a presidente que tenga la capacidad de transmitir lo que representa, ¿no? Y ahí es donde creo que Bullrich está teniendo dificultades. De hecho, si nos detenemos un poco a pensar en la estrategia de campaña de Bullrich, el concepto que guía la estrategia de campaña de Bullrich es un concepto que poco tiene que ver con la economía, ¿no? Porque ella usa la palabra del orden, claro, que tiene más que ver con su figura, con lo que ella representa en materia de seguridad, sobre todo pensando en su antiguo rol como ministro de Seguridad y su experiencia. Y es cierto que puede ser una demanda de la gente, la necesidad de mejor orden público, de mayor seguridad, pero no es la principal demanda ciudadana, al margen de que llama la atención y siempre produce impacto en la opinión pública los hechos de inseguridad. Hoy la principal demanda de la gente es la económica, y no es un concepto que aplique demasiado a la economía, ¿no? Porque hablar de orden económico me parece que no es la mejor cuerda para tocar, ¿no? Me parece que ahí es donde debería haber alguna corrección de la campaña, sobre todo en esta focalización en el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Porque si hoy Bullrich tiene una amenaza en la escena electoral, es Milei, no es Massa. Es más, que ella tenga una campaña agresiva contra el kirchnerismo hasta pudiera ser inconveniente desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque hoy es mucho más probable un escenario Bullrich-Milei en segunda vuelta que Bullrich-Massa. El balotaje Bullrich-Massa parece haber perdido bastante probabilidad de ocurrencia. Con lo cual, si Bullrich cree que su oportunidad de supervivencia electoral es entrar a un balotaje con Milei y ganarlo, bueno, ella naturalmente va a tener que recoger una mayor parte del apoyo del votante oficialista, que quede huérfano en esa segunda vuelta. Votante que muy probablemente también tenga la tentación de no ir a votar o votar en blanco, que es lo que estamos registrando. Pero digo, tampoco resulta muy inteligente agredir al oficialismo si después se va a necesitar de ese votante para evitar el mal Milei, por llamarlo de alguna manera. Por eso digo, a mí me da la impresión que Bullrich está equivocando el objetivo de confrontación. Me parece que ella necesita una estrategia de defensa y de confrontación con Milei, necesita transmitir que ella es mejor representante de esa demanda de cambio que Milei, y si bien es cierto que es difícil confrontar con Milei, no pareciera ser un elemento que está presente en la campaña de Bullrich, y eso quizás explique por qué está sufriendo este retroceso, ¿no? Bueno, vos sabés que hablando con algunos integrantes de la campaña de Bullrich, no todos están de acuerdo con el tema de ir en un todo nada contra el kirchnerismo, sino que muchos le estaban planteando o están planteando justamente lo que decías vos, que la confrontación debe ser con Milei, por ahí sin agredirlo, por ahí sin levantar tanto el tono, pero marcar diferencias justamente con Milei, porque la pelea, ellos dicen que la pelea tiene que ser con él, no con Massa, un poco coinciden, pero bueno, evidentemente los que definieron la campaña no creen que tenga que ser así, qué sé yo. Sí, yo te diría que incluso es cierto que no se puede confrontar con Milei, pero si hay un activo diferencial de Juntos por el Cambio en relación a Milei, y en esto de representar la demanda de cambio, es las condiciones de gobernabilidad que puede ofrecer Juntos por el Cambio para eventualmente cumplir que se va a lograr lo que se promete que se va a lograr, ¿no? Claro. Digo, ese diferencial tan notorio de ventaja en términos de su vínculo, digamos, de su comparación con Milei, con lo que ofrece Milei, debería ser un activo que la campaña pueda poner en valor, y creo que todavía no lo ha logrado, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Es un poco también este error que transmite esa expresión bastante recurrente de Macri de que, vamos a un balotaje con Milei, que es casi como expresar que el objetivo deseado se cumple, que es ganarle al kirchnerismo. Pero el problema que tiene esa afirmación es que en algún punto legitima la opción de Milei como una opción
o una alternativa opositora posible, Claro. Sí, sí. digamos, o deseable. Entonces, digamos, me parece que eso es lo que confunde al electorado opositor que demanda cambio y que hoy pareciera estar inclinándose mucho más por una oferta de cambio más nítido, como es la de Milei, que la oferta de cambio que representa Juntos por el Cambio. Eh, me parece que fue bastante sintomática el debate del otro día de los vicepresidentes, en el sentido de cómo se buscaban los representantes a los candidatos a vicepresidente de Unión por la Patria y de Avanza la Libertad, ¿no? Se buscaban entre ellos y medio a Petri lo dejaron un poco al margen, como quedó muy desdibujada la figura de quien sería uno de los integrantes de los tres tercios. ¿Qué te pareció a vos eso? Sí, coincido y tiene que ver con esto de la polarización centrífuga. Cuando yo digo polarización centrífuga es que los polos, lo digo en términos posicionales, ¿no? Los que están ubicados en los extremos de la oferta, naturalmente al ver un centro disminuido ya tienen el incentivo de irse a buscar. Imaginemos la escena contraria. Supongamos que Juntos por el Cambio hubiera ganado por 5 puntos. Bueno, no habría mucho sentido de Massa y Milei que se busquen. Deberían ir a atacar a Juntos por el Cambio, a desarmar el centro. Pero como ese centro ha quedado disminuido, eso le plantea ya el campo libre para que esos polos se busquen. Les conviene a los dos, porque en términos estratégicos a Massa le conviene eventualmente ir a un balotaje con Milei y a Milei le conviene eventualmente ir a un balotaje con Massa. Esa mutua conveniencia hace que sin necesidad de coordinar acciones, sin necesidad de que se sienten a acordarlo, naturalmente el acuerdo va a venir. Algo de esto se vio en el Congreso esta semana con ganancias. Probablemente de aquí al momento de votar, Milei y Massa van a trabajar como si se pusieran de acuerdo, pero muy probablemente ni tengan la necesidad de hablar para ponerse de acuerdo, porque el sistema de incentivo los lleva a esta tendencia. Por eso decíamos tendencia a polarización centrífuga, de arrastrar los votos del medio hacia los extremos, casi transmitiendo que acá hay una discusión entre Milei y Massa. Massa, obviamente, convocando un apoyo más en defensa que por simpatía, y naturalmente Milei tratando de capitalizar esto de representar la opción de cambio, ¿no? En un contexto donde claramente Milei tiene ventaja por ser lo nuevo y porque además asume una crítica hacia lo establecido en presentarse como una oferta de cambio mucho más nítida. Entonces, esto que vimos en el debate, probablemente lo veamos en el debate presidencial también, y Massa y Milei van a seguir buscándose porque les conviene a los dos y porque la escena transmite esa inclinación o tendencia a ver una polarización ya centrífuga al haber quedado el medio disminuido. ¿A vos te parece que esa polarización no podría provocar que Milei termine ganando en primera vuelta o es poco probable eso? Bueno, eso va a depender de que la economía no se vuelva un factor muy condicionante de la posibilidad de que Massa pueda consolidar apoyos en torno al 30 o por encima del 30 para actualmente aspirar a forzar esa segunda vuelta, y esto de que Bullrich no se deteriore demasiado. Porque si Bullrich se deteriora demasiado, bueno, esto pudiera terminar de impulsar una migración de votantes de Juntos por el Cambio hacia Milei. Esto segundo no lo estamos viendo, de hecho la tendencia es de recuperación de Bullrich. Insisto, las primeras impresiones post-paso fueron negativas, pero Bullrich logró empezar a recuperar un poco la retención del voto de Larreta, y eso lo ubica en torno a 25-26% de intención de voto que nos estamos viendo. Está lejos de ser o de poder pelear por acceso a una segunda vuelta, pero está en zona de no permitirle a Milei capitalizar la mayor parte del voto opositor y ganar en primera vuelta. Lucas, hay diversos sondeos que indican, que estarían indicando que un poco lo que te referías vos, es que como este impulso que tomó Milei después de las PASO un poco se ha detenido, no se dice que ha caído en intención de voto, pero que el crecimiento como que se ha estancado en algún punto en un piso alto, ¿no? En un piso alto, pero que se ha estancado. ¿Vos estás coincidiendo con esto en lo que estás viendo? Sí, vemos ahí probablemente como consecuencia del famoso efecto carro del vencedor, un impulso inicial muy fuerte. Las primeras 2 semanas de Milei post-paso fueron semanas de mucho protagonismo, porque además la ventaja de Milei es que Milei no solo
estuvo por encima de sus expectativas, sorprendió muy por encima de sus expectativas. Claro. O sea, no se esperaba ni por cerca que ganara la elección y la terminó ganando con más de el 30% de los votos, si uno los cuenta sobre afirmativos. Entonces, esa sorpresa que generó un impacto, un impulso ganador muy fuerte. Eso es quizás lo que se acomodó en las semanas posteriores, sobre todo porque desde el 13 de agosto nosotros, todos nosotros, ustedes, nosotros, la gente, todos Sí. miramos a Milei distinto. Antes de la PASO veíamos un candidato que parecía protagonizar una candidatura más testimonial, sin posibilidades reales de ganar la elección. Desde el 13 de agosto para acá lo estamos viendo distinto. Y el verlo distinto implica verlo con la posibilidad de ganar. Y eso implica que ocultemos, bueno, si va a ganar, ¿en qué condiciones va a gobernar? Porque ya empezamos a escuchar el discurso de Milei de un modo distinto. Ya empezamos a querer saber, bueno, qué va a hacer, cómo lo va a hacer y qué consecuencias tiene esto. O sea, naturalmente, por eso digo, la PASO produjo una escena distinta y la predisposición de toda la opinión pública respecto de Milei cambió. Y yo hasta te diría, su propia autopercepción debe haber cambiado, la de Milei, que a partir del 13 ahora él mismo se vio con chances de ganar, y quizás esto explica algún acercamiento que estamos viendo en estas últimas horas con algunos actores que uno cuestionaría la conveniencia electoral, ¿no? De sacarse una foto con Luis Barrio Nuevo, pero evidentemente Milei también se empieza a autopercibir con posibilidades reales de ganar y empieza a ver que necesita eventualmente de ganar algunas condiciones que las tiene que ir construyendo en la previa al resultado electoral, ¿no? Y quizás parte de esto explique por qué su acercamiento a algún sector del sindicalismo. ¿Y eso vos crees que no lo desperfila de algún modo con esto, básicamente con este discurso de él contra la casta, que ha sido uno de los caballitos de batalla y que ha permeado en la opinión pública eso? Sí, absolutamente lo desperfila, pero uno lo debería encuadrar dentro del análisis de, el costo-beneficio de tener que empezar a asumir la responsabilidad de estar en condiciones de ganar, ¿no? Es como digo, bueno, no me conviene, pero yo ya necesito hacerlo porque necesito, en primer lugar, garantizarme fiscalización, cosa que, como era un candidato testimonial, no parecía ser un riesgo en la PASO. Ahora sí parece ser un riesgo, porque sus competidores que eventualmente pudieran haberle facilitado esa fiscalización, ahora ya no tienen el incentivo de fiscalizarle a alguien que puede ganar. Entonces empezamos a ver a un Milei distinto que tiene que administrar un poco ya no la ética de la conveniencia, sino la ética de la responsabilidad. Bueno, ¿cómo hago para gobernar? ¿Cómo hago para fiscalizar la elección? Necesito aliarme con algunos actores que no me conviene electoralmente, pero lo tengo que hacer por necesidad, ¿no? Es una suerte de sábana corta que probablemente explique estas circunstancias. ¿Eso puede atentar contra sus chances? Es decir, concretamente ese aumento, ese incremento en la intención de voto de Burris, ¿no puede estar relacionado con ese nuevo perfil de Milei? Puede ser que parte de la corrección que estemos viendo, o que veamos en esta última fase, tenga que ver con, Milei tiene que asumir estos costos, porque está ganando, porque está primero, porque está con chances reales de ganar, y eso puede naturalmente producir un reequilibramiento, si se quiere, de la distribución de los apoyos en el campo opositor, ¿no? Y que Juntos por el Cambio o Bullrich puedan eventualmente capitalizar parte del voto que había visto a Milei como una opción, pero que ahora la evalúa como una opción que naturalmente va a caer en los mismos vicios de la casta, ¿no? Creo que es una parte particular del proceso hacia la general que generó el resultado de la PASO. Por eso digo, la PASO presentó una escena completamente distinta y todo el proceso ahora se acomodó a esa escena que nos mostró la PASO. El paquete de medidas que está lanzando Massa, ¿vos te estás midiendo algún tipo de impacto de eso, favorable o desfavorable? Bueno, uno lo debe entender como una necesidad, y está claro que es una necesidad electoral. Ahora, eso ocurre en un contexto, ¿no? Quizás ahí la pregunta para hacerse es, estos beneficios o esta ayuda o este tipo de iniciativas que intentan mejorar las condiciones de ingreso de la gente, ¿pueden producir un cambio en el comportamiento electoral? Bueno, si uno mira el contexto, da la sensación que son iniciativas que buscan más mitigar que mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y ahí es donde uno quizás le ve algún impacto acotado
en términos de producir cambios en el comportamiento electoral. Yo creo que Massa, hoy el caballito de batalla de Massa, eventualmente no van a ser las iniciativas económicas, va a ser la campaña de puesta en valor de todos aquellos aspectos que generan un sentimiento refractario en el electorado disponible en relación a Milei, ¿no? Será mucho más efectiva para Massa, lo voy a poner en términos de campaña, la campaña del miedo que el plan platita, ¿no? La campaña del miedo probablemente ayude a galvanizar apoyos mucho más consistentemente de lo que pueda provocar estas medidas que, insisto, son necesarias para su campaña, para su estrategia electoral, pero que apuntan más a mitigar que a mejorar una condición que está provocando el proceso económico que acompaña el proceso electoral. Lucas, la última. Te quería preguntar por dos actores importantes de la política argentina, como Mauricio Macri y Cristina Kirchner. ¿Cómo los ves en la campaña? Con Macri uno, bueno, lo vio medio ambiguo, ahora parece estar un poco más fuerte, como apoyando la candidatura de Patricia Bullrich, aunque algunos le piden algún gesto adicional. Y con Cristina, ausente en la campaña y que reaparece el sábado. ¿Cómo ves a los dos? Bueno, son dos protagonistas que han quedado en roles secundarios, siguen siendo protagonistas de la escena política, pero finalmente no son protagonistas decisivos, ¿no? Y esto marca un poco el retroceso de sus figuras en esto de animar la escena política argentina. Estamos en un proceso de renovación y de cambio en términos de los protagonismos en la escena política, los protagonismos en la representación política. Algo de esto ya empieza a mostrar este proceso electoral. Ahora, son dos figuras que están en circunstancias disímiles, ¿no? Porque uno descontaba que el oficialismo enfrentaba una escena adversa electoralmente, probablemente eso explique el poco protagonismo de Cristina en la escena, ¿no? No tenía ningún incentivo de asumir ningún tipo de costo de esta derrota electoral, por eso se ha mantenido muy al margen, con lo cual la escena allí no le plantea demasiadas novedades a Cristina. En cambio sí le plantea novedades a Macri, ¿no? Porque Macri pudiera haberse visto, estoy hablando de 6 meses atrás, en una escena muy favorable para ser un protagonista que favorezca la construcción de una oferta de poder que finalmente se haga del gobierno a partir del 10 de diciembre, y hoy ese objetivo está en cuestionamiento, y en alguna medida me parece que está en cuestionamiento porque ha habido errores de parte de Macri, en el sentido de, creo que Macri no ha contribuido del modo más conveniente para aprovechar política y electoralmente esta escena que les planteaba un oficialismo debilitado. Si lo miramos en espejo con 2019, en una escena bastante parecida, con un oficialismo en problemas, Cristina le juntó a Macri casi el 50% de los votos. Y digo Cristina le juntó porque buena parte del esfuerzo de juntarlos lo hizo Cristina Kirchner. Claro. Bueno, lo miramos en el espejo y en esta escena, con un oficialismo complicado, Macri, en vez de contribuir a juntarle un 50% adelante, bueno, facilitó o favoreció con su ambigüedad la fragmentación del voto opositor, que es lo que hoy le está permitiendo tener algún tipo de expectativa al oficialismo. Es decir, como armador político, como figura central para la construcción de voluntad política, el papel de Macri en este proceso electoral está siendo bastante defectuoso en ese sentido, y por eso digo, me parece que hay dos escenas disímiles, ¿no? Cristina se esperaba una derrota y probablemente pueda ser lo que ocurra. Macri no se esperaba perder esta oportunidad de hacerse del poder y el riesgo está presente. Lucas, te agradecemos mucho, como siempre. Te mandamos un abrazo. No, gracias. Un abrazo grande. Chau. Bueno, pasó Lucas Romero con su análisis